Muy bien, estamos ya de vuelta en Psicologiando y lo que habíamos comprometido justamente era el hecho de ir aclarando estas preguntas que nos habíamos hecho, ir avanzando en el tema, ir conociendo un poco más qué es la psicología social, ¿no? Que de por sí nuestra imaginario, nuestra forma de pensar muchas veces la confunde con la psicología. Y un poco nuestro objetivo es eso, el separar los ámbitos de incumbencia entre lo que es el psicólogo y lo que es la psicología social, ¿sí? Si te parece, para ir arrancando nuestro devenir, vamos a conocer un poco sobre la historia de la psicología social, como para poder avanzar justamente en el plano del conocimiento del tema. Vos me decías que la psicología social realmente no comienza en Argentina. No. Comienza, obviamente. A nivel, en realidad comienza en la segunda mitad del siglo XIX. Ajá. Digamos, en la época donde se van organizando las ciencias sociales, lo que está presente en primer término es toda una indagación y una inquietud de los que se ocupaban de los problemas sociales, empezando por lo que era en aquella época era la filosofía social, que en realidad, digamos, había toda una serie de preocupaciones que eran mucho más globales. La psicología social, desde ese punto de vista, en aquel momento la pregunta hubiese sido la indagación por el alma de los pueblos, decía algún filósofo por ahí, o si no, digamos, por la psicología colectiva. Siempre estamos apuntando a que el objeto de estudio es el grupo. No, digamos, por eso yo decía, me parece que es importante partir, para poder establecer alguna línea de diferencia, partir de la psicología social en su surgimiento a nivel mundial, claro, y no en la Argentina. ¿El objeto de estudio cuál es en sí? ¿A qué apunta el psicólogo social? A ver, a nivel, digamos, en la historia de las ciencias sociales, la psicología social se ubicaría en un terreno donde se preguntan por los modos de las relaciones colectivas que generan formas de estar o de sentir, tanto personales como grupales, como organizacionales, como también a nivel comunitario y social. ¿Y esa es decir, que la indagación de la psicología social parte de poder pensar las interrelaciones. Las interrelaciones en cuanto son significativas y en cuanto son los modos en que los seres humanos generan el mundo que comparten. Pero las interrelaciones necesitan que por lo menos haya más de uno. Exacto. Con lo cual se refiere a un grupo. No, porque a ver, digamos, nosotros intentamos pensar la complejidad de lo social. Ahí depende del recorte que vos haces, lo que vas a terminar pensando. Vos podés hacer el nivel de complejidad con el que recortás el fenómeno. Una pareja Podés decir el grupo, podés decir la organización, podés decir la comunidad entera, y la pensás como modos colectivos de generar eso que son. Claro, en sí, un conjunto de personas en interrelación con un objetivo en común ya estaría funcional a un objetivo. Esa es la definición clásica de grupo. En ese conjunto punto de personas que interactúan en función de un objetivo es la definición más más clásica punto, de grupo. Ponemos el eje, entonces, ahí ponemos el objeto. Lo que pasa es que ahí vos lo estás limitando al universo de lo grupal, y la psicología social puede pensar los grupos porque piensa mucho más que allá de los grupos. ¿Cómo se diferencia la sociología entonces? Porque la sociología, digamos, por lo menos hasta donde yo lo entiendo, piensa sobre las normas, las estructuras de funcionamiento, las instituciones desde un punto de vista más colectivo, ¿sí? Digamos, sería así, o un modo sencillo de plantearlo sería pensar que la psicología social piensa los procesos colectivos, la sociología se ocupa y sistematiza y ha hecho desarrollos impresionantes sobre los resultados de ese proceso colectivo a nivel macro. La psicología estudia, se ocupa y ha llegado a resultados impresionantes sobre los resultados de ese proceso colectivo a nivel individual. Perfecto. Ahí quedó. ¿Sí? Nosotros pensamos el proceso colectivo de eso. Perfecto. Y eso es lo que lleva tanta confusión. Ahí está el tema. Creo que ahora lo dijiste bien como para que quede bien marcado los tres ejes, ¿no? Claro. La diferencia entre lo individual, lo grupal, digamos, en acción colectiva, y lo colectivo como macro. Como macro. ¿Sabes también dónde se genera mucha confusión? En el momento en que las disciplinas sociales se van configurando, cómo esa configuración, institucionalización y desarrollo académico se produce en una época en que Occidente intenta clasificar los objetos
Entonces, la sociología se ocupa del objeto final, que es la sociedad. La psicología de la entidad final, digamos, que es la persona, y todas aquellas disciplinas que tenían que ver con lo intermedio y que no se podía visualizar en un recorte tan específico, es como que quedaron desdibujadas, y recién, a fines del siglo XX, empiezan a ser resignificadas y desarrolladas por propia necesidad, como decía ya en su época Saint-Simon, ¿no? Un antecedente de la sociología. En épocas de cambios vertiginosos, la pregunta es por los procesos de cambio. Muy bien. En épocas de estabilidad, por los productos de esos cambios. Entonces, durante toda la estabilidad de la modernidad o del capitalismo más clásico, la sociología es clara, la psicología es clara. Claro. Cuando todo esto se empieza a reconfigurar, los empiezan... espacios intermedios quedan perdidos. Vamos a encontrar un poquito que en Argentina ha habido un desarrollo muy importante de la psicología social, ¿no? Sí. O sea, esto que hoy decía se da en Europa, se da en otros lugares, pero en Argentina han habido personas que rescataron y lo han justamente estructurado bajo una modalidad independiente y muy autónoma. Tal es la escuela de Pichón Rivière. Sí. Así que vamos a conocer un poquito sobre esto y me vas a acompañar a conocer un poco la figura de Pichón Rivière. Una persona que comenzó en Argentina, en realidad él nació en Ginebra, ¿no? Vino muy chico acá a Argentina y luego se empezó a involucrar con lo que sería el grupo psicoanalítico que empezó a formarse en Argentina, hasta el punto tal de que él fue justamente uno de los fundadores de la institución madre, que es el APA, la Asociación Psicoanalítica Argentina. Ahí lo tenemos en una foto junto justamente con varios de estos fundadores de la misma. Y él hasta tenía una relación muy cercana con una de las psicólogas más importantes que ha tenido el país, que es Arminda Averasturi, la cual justamente fue su esposa y que ella trabajó mucho el trabajo con chicos, ¿no? Sí. Se dedicó más que nada a lo que es la psicología infantil, mientras que Pichón Rivière, siendo psicoanalista, siendo psiquiatra, luego se dedicó justamente a este desarrollo, ¿no? Al encontrar ya no la dinámica de la persona en su funcionamiento individual, sino intentar de ver la dinámica grupal. ¿Sí? Sí. Vamos a invitar a que nuestra teleaudiencia escuche y conozca, pero también que lea. Y en cada uno de los bloques vamos a poner lo siguiente, que le pido a nuestro señor director que vaya anticipándolo, que son las placas que van a acompañar justamente el pensamiento de Pichón Rivière en cada uno de estos momentos. En cada uno de los cortes vamos a poner estas placas como para que cada uno vaya leyendo un poco a qué apunta justamente este pensamiento de Pichón Rivière, extracto de sus trabajos, apuntados justamente tanto a lo grupal como a lo individual, y de qué manera él veía al ser humano, de qué manera lo encaraba, ¿no? Tanto como para saber a qué apuntaba él, de alguna manera, en su filosofía, tanto en lo individual, pero apuntándolo justamente con una herramienta grupal, ¿no? Y me quedo con esta última. El sentido de mi tarea ha sido indagar la estructura y el sentido de la conducta hasta descubrir su índole social, que es un poco lo que decías, ¿no? En la estructura que él planteaba, justamente, lo social terminaba siendo el eje de su visión. Sí. Sí. Justamente lo que habíamos hablado hace un rato. Sí, tal cual. Pichón Rivière era psiquiatra, nunca estudió psicología, él no era psicólogo. Pichón Rivière era un psiquiatra, como tal, estaba enrolado dentro de las corrientes más progresistas de la psiquiatría, porque adhería a la psiquiatría dinámica, y a partir de ahí empezó a indagar en el psicoanálisis, y ahí fue uno de los psicoanalistas más destacados que tuvo el país. Convengamos que en Argentina, en aquella época todavía no existía la psicólogo, no existía. No existía la facultad de psicología. Claro, existía el psicoanalista. El psicoanalista, la mayoría eran médicos, psiquiatras, la mayoría, como Freud mismo fue, que luego justamente se especializó en el comportamiento humano. Sí, cuando decimos los médicos que hacían psicoanálisis eran muy poquitos, claro. Muy poquitos, no y sé, por eso se funda el APA, pero que es una especie, digamos, de guarida sobre la cual se afianzó lo que sería quiénes somos y quiénes no somos. Sí, con pero mucha ese rigidez y con mucha proceso posterior de fundación del APA es posterior a la fundación de la primera escuela de psicología social, que se funda en el año 53, me parece. Él funda el Instituto de Estudios Sociales, que tenía que ver con la Escuela de Psiquiatría Dinámica, que después sería lo que él renombraría como Psicología Social, antes de incluso de la... Del APA. No, y de la fundación de la Facultad de Psicología en Rosario, que fue la primera que tuvo el país. Sí. De todos modos, lo que se empieza a crear es un movimiento de estudio,
no es un una carrera académica. Es un movimiento de estudio y desde el punto de vista de Pillon Rivière es un movimiento de práctica, de praxis, ¿sí? No, pero yo quiero decir, la fundación de la Universidad de Santa Fe fue una universidad, en donde se recibía uno de psicólogo. Sí. Lo que se creó en este caso es un movimiento, una escuela, una vía de pensamiento. Él fue, digamos, organiza el instituto, este instituto, porque él consideraba que, esto antes de la Facultad de Psicología, ¿no? Pero que en el país había, él decía, excelsos investigadores, pero que pueden diagnosticar muy bien cuáles son las problemáticas sociales a nivel de las comunidades. Él incluso dirigía investigaciones sociales con sociólogos, con médicos. Lo que no han desarrollado es la capacidad de transformar esas problemáticas. Entonces, la orientación de él, que es el eje de toda, uno de los grandes ejes de la construcción de la psicología social, tiene que ver con esto, con formar científicos sociales o, digamos, adherentes a las disciplinas de las ciencias sociales, que tengan la capacidad no solo de comprender las problemáticas, sino de acompañar a las personas en la transformación de esas problemáticas. Esto sería como... Estamos metiendo lo que es la incumbencia, ¿no? Yo lo que estoy planteando, digamos, cuál es el sentido que él le dio a la psicología social, y me parecía interesante marcar este punto de que en realidad Pillon Rivière desde la psiquiatría pasa por el psicoanálisis, y cuando encuentra que el psicoanálisis no, en las corrientes hegemónicas de esa época, que eran las de Melanie Klein, el marco teórico del psicoanálisis más difundido en esa época no permitía explicar de fondo lo que él veía como jefe de admisión, el servicio de admisión de lo que hoy es el Borda. Claro. Ahí es donde él empieza a reconfigurar su marco teórico y termina en la psicología social. Por eso el libro más importante de él es el donde él rinde cuentas del pasaje teórico del psicoanálisis. Él deja el psicoanálisis e inaugura la psicología social. Gladys Adamson dice de un modo para mí muy interesante, que es como que él descubre un nuevo continente, ¿no? O sea, Colón iba de Europa a la India y sin darse topó con otra cosa en el medio, y a Pillon, dice Gladys, le pasó lo mismo. Cuando te refieres al libro, te refieres a este libro, ¿no? Este es el proceso grupal, pero es del psicoanálisis a la psicología social. Pillon Rivière abandona el psicoanálisis y empieza los pasos de construcción de un marco teórico, metodológico y técnico que es distinto, que es diferente al del psicoanálisis. Exactamente. Si bien, digamos, de todos modos reconoce el psicoanálisis como una fuente, fuente teórica importante, pero como digamos que él es fruto justamente, como muchos de los que estuvieron en la escuela psicoanalítica, de un pensamiento que necesita, digamos, una pie de apoyo, ¿no? Y el pie de apoyo, obviamente, de él fue Freud. Fue Freud, fue George Mead, uno de los líderes del interaccionismo simbólico, una corriente sociológica y de la psicología social estadounidense. ¿Y Moreno, que es una palabra, es un autor que también se escucha mucho? ¿Jacobo Moreno? Sí. No, ¿De qué manera actuó él? No, digamos, es un aporte que él toma proveniente del psicodrama. Moreno es el fundador del psicodrama, y él toma algunos conceptos... También de eso, como con la interacción grupal, digamos. Sí, pero de todos modos los modifica, no los toma, digamos, los conceptos son importantes en cuanto uno los vuelve a significar en función del marco teórico en el que se mueve y en función de las prácticas con las que opera, ¿sí? Vamos a ir a una pausa. Dale. Y luego de la misma vamos a tratar de entender algunas preguntas más que nos quedaron, que la gente nos ha hecho llegar, sobre todo el tema de la incumbencia, cuál es el campo laboral, de qué manera trabaja. ¿Cuál es el límite en donde existe la posibilidad de decir, hasta acá llegué, hasta acá llega la psicología, hasta acá se involucra el psicólogo social? Si puede hacer terapia un psicólogo social, de qué manera se involucra con respecto a la problemática de la gente, cómo se trabaja en función de esa coparticipación, tal vez, con la búsqueda de la salud, porque lo que no creo que dejemos nunca de lado es que la búsqueda de la salud es el bien final de cualquier intervención. Entonces, en ese punto, ¿hasta qué punto se da, cómo no se da? Y obviamente seguiremos charlando, discutiendo y conversando sobre lo que es y qué significa la psicología social. Luego de una pausa ya volvemos, no se vayan, ya estamos.